Haciendas y conventos de México. Huellas de nuestra fascinante historia. Haciendas y Conventos de México les da la más cordial bienvenida. Haciendas y Conventos de México, documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México colonial. Al oeste de la Nueva España hay un caso de concentración de tierras muy claro, el del Valle de Ameca, localidad que paga tributo al rey. Entre 1540 y 1656, el valle de más de 500 kilómetros cuadrados quedó casi enteramente repartido en 33 concesiones otorgadas por el gobernador Vázquez Coronado, por el Ayuntamiento de Guadalajara y posteriormente por los virreyes. Los beneficiarios eran, además de los 4 hijos del fiscal, una serie de conquistadores y vecinos de Guadalajara, capital de la Nueva Galicia. Un tal Luis de Ahumada recibió 6 mercedes de caballerías entre 1561 y 1612. Sin embargo, en 1579 comenzó a comprar a bajo precio las tierras de los que se iban, debido a la escasez de mano de obra por las epidemias recién ocurridas en la región. Entre otros labradores, Ahumada le compró a un tal Pedro Cabezón una estancia que había de convertirse luego en centro de sus propios dominios y en el núcleo de su vasta hacienda, llamada El Cabezón, que después se convirtió en pueblo. La tarea de este acaparador de tierras fue continuada por sus sucesores, los cuales compraron el sitio de 2 pueblos indígenas del Valle de Ameca, Jayamitla y Santa María, este último despoblado. Finalmente, hacia 1658, los 3 nietos de Luis de Ahumada, uno de los cuales llevaba su nombre, poseían en propiedad indivisa unas 37 estancias, 10 de ellas de ganado menor, y 43 caballerías, es decir, casi la totalidad de ese gran valle, de donde habían sacado poco a poco a los demás propietarios. La lenta formación del latifundio, poseído en comunidad por 7 familias, culminó en 1697, año en que fue repartido, pero aún entonces el cura de Ameca compró la mayor parte. Pronto la nueva carrera de este hacendado concluyó a su vez entre 4 velas, según la declaración notarial de una muerte repentina, sic transit gloria mundi. No obstante, el vasto latifundio del Cabezón había de sobrevivir a los individuos y a las familias. A los títulos de propiedad de las grandes haciendas suelen ir anexos los de explotaciones más modestas, compradas 20, 40, 60 o más años después de la expedición de las mercedes originales. Todas estas compras posteriores obedecen a múltiples y diversos motivos, tales como deudas contraídas por propietarios medianos después de una serie de años de sequía o de cosechas completamente perdidas. Rebaños prácticamente derretidos cuando tardaban demasiado las lluvias en las zonas naturalmente secas, como la mayor parte de México. Escasez de mano de obra indígena después de alguna grave epidemia en los pueblos vecinos, como ocurrió en Ameca. Criadores españoles seminómadas todavía mal establecidos en el país. Se sabe, en efecto, que la población de las villas permaneció inestable durante mucho tiempo.
caciques indios listos a ceder al mejor postor estancias que no sabían explotar. Todos estos motivos parecieron existir en las compras que realizaron los grandes hacendados en fechas posteriores al otorgamiento de sus mercedes reales. Es igualmente cierto que en una sociedad en donde había multitudes de gente menuda que gravitaban en torno a unos cuantos personajes acaudalados, era muy natural que las fincas modestas fueran absorbidas por las grandes. Por lo demás, la fuerza de expansión de los poderosos les hacía acaparar todas las tierras desocupadas de los alrededores, pues existían muchos terrenos perdidos, baldíos y realengos. El virrey Martín Enríquez nos dice que desde el siglo XVI los virreyes habían despachado algunas veces a sus oficiales de justicia para hacer restituir las tierras usurpadas. Por último, en las zonas centrales y meridionales, muchas haciendas se formaron a expensas de las propiedades particulares de caciques endeudados y aún de comunidades indígenas que vendían para pagar tributos atrasados u otras deudas. Haciendas y conventos de México, un viaje a través de la bella historia mexicana. Desde la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí, desde aquí les estamos transmitiendo. Esto es Haciendas y Conventos de México y a continuación les vamos a presentar a la arquitecta Guadalupe Salazar, quien se ha especializado en el tema de la arquitectura colonial de las haciendas en el estado de San Luis Potosí. Hola, ¿qué tal amigos? Haciendas y Conventos de México se traslada hasta el estado de San Luis Potosí para continuar con nuestro viaje colonial a través de las haciendas y los conventos de esa época. Y nos encontramos ahora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente en la Facultad del Hábitat. Estamos con la arquitecta Guadalupe Salazar, quien amablemente nos ha otorgado esta entrevista para que nos informe acerca de eso precisamente, de cómo se edificaron, cómo surgieron, cuál fue su desarrollo, precisamente de las haciendas coloniales aquí en el estado de San Luis Potosí. Arquitecta, muy buenos días, muy amable. Buen día, muy amable. A ver, ahora sí cuéntenos un poquito cómo se inicia pues eso, ¿no? Las haciendas, cómo surgen, cómo se van desarrollando aquí en San Luis Potosí. Bueno, San Luis Potosí, hay que entender que la zona fue colonizada, conquistada, hasta final del siglo XVI. Entonces va a tener otra forma de desarrollo de las haciendas con relación a lo que es la zona centro. El área fue penetrada por los españoles, fundamentalmente buscando oro y plata, por varios frentes, desde el sur, de la zona de Querétaro, por la parte del poniente, por la zona de Zacatecas, y buscando el oro y la plata. Entonces, los asentamientos previos son franciscanos, pero son unos asentamientos muy precarios, incluso no llegan a ser propiamente misiones, son puestos, pero el impulso de poblamiento se va a dar por encontrar el oro y la plata en la zona. Más o menos, ¿como de qué época estamos hablando con los franciscanos? Con los franciscanos 1583, que es cuando llega, intentando pacificar y por otro lado colonizar la zona y evangelizar a la población y nativa. Chichimecas en forma genérica, pero son los huachichiles para la zona. No hay, digamos, una consolidación de eso, sino hasta la penetración ya propiamente de los españoles con fines de colonización y explotación de los recursos mineros. Eso se va a dar en 1592. Y cuando encuentran los primeros yacimientos, que va a traer población española. Posteriormente va a llegar población
indígena de la zona de Michoacán y de la zona del centro, como son nahuatlacas y otomíes, que van a ayudar a la colonización de esta zona, porque los huachichiles son poblaciones nómadas, seminómadas, y no aceptan. Indómitos, ¿verdad? Sí, No quieren. y se van a los montes, y los que son indígenas, que van a quedar aquí, que van a realizar parte de esta colonización, son pobladores, y obviamente los tlaxcaltecas, que es una política de los virreyes a través de del pueblo tlaxcalteca, colonizar el área con el fin de que sirva de modelo para la población nativa. Claro, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los pobladores que vamos a tener indígenas. Entonces, estamos hablando del 92, donde se hace esta colonización. Previo ya habían estado aquí los tlaxcaltecas un año antes. Y más o menos como específicamente de qué hacienda estamos hablando, ¿cuáles fueron las primeras que se fundan? Lo que se va a fundar principalmente van a ser las haciendas de beneficio de plata, así se les va a conocer, o ingenios de plata. Los documentos señalan ingenios de moler y de beneficiar plata. Esas son las primeras unidades productivas. Posteriormente, los españoles necesitan obviamente insumos para comer, claro, que abastezca estos centros, para los mismos pobladores y los animales que sirven de fuerza motriz, y se van a fundar otras unidades de producción, como son las estancias ganaderas, de ganado mayor y de ganado menor, y labores agrícolas. Haciendas y Conventos de México tiene el placer de presentar a ustedes los diferentes estilos arquitectónicos que se llevaron a cabo durante la época de la colonia, los cuales fueron aplicados a los múltiples conventos que aquí edificaron las diferentes órdenes de frailes en su proceso de evangelización. Desde San Luis Potosí, Haciendas y Conventos de México continúa su viaje a través de la hermosa República Mexicana. ¿Nos podrían nombrar algunas haciendas específicas así? Bueno, de las primeras que se fundan. De las primeras que se fundan, bueno, una son incluso de dos podemos llamar niveles. Un nivel están asentados alrededor de la ciudad, de lo que va a ser el primer pueblo, que primero surge como Real de Minas. Alrededor del Real de Minas de San Luis Potosí se establecen haciendas de beneficio en torno a los escurrimientos de agua que llegan al valle, claro, a los ojos de agua que también existen ahí. Esas haciendas van a tener población pues de los alrededores ahí mismo, pero otras haciendas se van a fundar en donde hay agua, que es en el antiguo Valle de San Francisco y Villa de Reyes. ¿Por qué? Porque en el Cerro de San Pedro, que es donde están las minas, no hay agua para hacer el beneficio y tampoco para que la gente subsista. Mercedes, fuera del área, por ejemplo, Gogorron está pidiendo Mercedes en la zona de Celaya, entonces expande su área de trabajo. De La Fuente o Maldonado Zapata, que es otro de los grandes estancieros, del heredero de uno de los miembros de la segunda audiencia. O sea, hay una consolidación en ese sentido de los hacendados en esta área, ¿no? Entonces, toda esta producción agropecuaria, ya no hay minas, entonces ya se va más bien a la sí ciudad. la hay, lo más que ya bajó y se sigue produciendo, pero ya no es al mismo nivel que teníamos antes, ¿no? Y el aspecto de evangelización, cuando se importa toda esta población, ¿crece también la función de los frailes? Sí, nunca dejó de tener fuerza y hegemonía la orden regular, o sea, las órdenes religiosas, el clero regular, con relación al clero secular. Siguió pesando mucho, tenían bajo su jurisdicción los diferentes pueblos y barrios indígenas. Pero sí abrieron conventos y cosas así. Sí hay conventos. Franciscanos son los agustinos, los jesuitas, aunque no es una orden, pero... ¿Ya siglo XVII? Sí, en el siglo XVII. Y los juaninos.
con su vocación, los jesuitas para la educación, colegios, los juaninos para los hospitales, y las órdenes mendicantes, que son franciscanos y agustinos, están a cargo de los pueblos indígenas de la zona, tanto de población indígena purépecha como tlaxcalteca, y otros pueblos que fueron llegando, como los otomíes, que se mezclaron en estos barrios, ¿no? Para la evangelización, ¿no? Pues ya no tanto evangelización, catequización diríamos, porque la evangelización ya venían con, claro, ya eran católicos, por así. Sí, ya venían con el adoctrinamiento, ¿no? Sí. La conversión. ¿Hasta qué época siguen funcionando estas haciendas? O sea, siguen en el proceso de producción. Bueno, las haciendas fue la institución fundamental para la organización económica. Si estamos hablando a finales del 17 consolidadas como haciendas, van a permanecer y subsistir durante el siglo XVIII, obviamente. Y en el 19, ya con la independencia, también se mantiene la misma estructura económica. En el periodo siguen en producción, sí, y básicamente son las mismas, las que se fundan desde finales del 16, que hablábamos, se mantienen y se conservan hasta el periodo de la independencia. No tanto, sino ya en el 20, que se hace este reparto agrario. Ahí es cuando decae, ¿no? Sí, ahí, pues sí. Pues el sistema se desestructura y se pierde, ¿no? Entonces todas estas haciendas van a conservar su organización, más o menos mantienen las tierras que han ido acumulando, y estamos hablando que en el periodo de Porfirio Díaz hay un impulso a las unidades productivas a través de infraestructura, de apoyos a través de créditos para infraestructura hidráulica fundamentalmente, y después infraestructura energética y de comunicación, que le da otro impulso al sistema hacendario. Claro, con la inauguración de los trenes. Ferrocarriles, las grandes obras de presas que se van a construir. Entonces ese nuevo impulso, que cuando vamos a ver una orientación, si antes las haciendas eran autárquicas o para mercados regionales, locales, en este momento del porfiriato lo que va a buscar son mercados no solamente nacionales sino internacionales. Entonces hay un impulso fuerte, y es cuando vamos a ver que también las haciendas se tecnifican con introducción de maquinaria para convertir a agroindustrias, o sea, una incipiente agroindustria, ¿no? Y también en el caso de San Luis, cuando vemos que se incorpora la producción de mezcal, de vino mezcal, ya con destilería, o sea... Eso podríamos hablar de que finales del... Periodo porfiriato, sí, finales del 19. Ya no cambian de ejido, ¿no? Sino que adicionan su producción agrícola y ganadera a esta de la mezcalera, sí. Pero eso es para consumo local, ¿no? Consumo regional, sí. Para sus empleados, claro, sus peones, y también a la zona, ¿no? Haciendas y conventos de México. Un recorrido por la época que marcó nuestro destino. Entonces digamos que esta mecánica, ¿no? Este modo de producción se mantiene hasta que llega la reforma agraria. Sí. Y ahí sí ya se pulveriza la producción. Desaparece, yo diría. Desaparece completamente. Casi. ¿Y qué sucede con estas haciendas? En principio, por la ley, los cascos y una cantidad de hectáreas debería permanecer en propiedad del dueño, y el resto se reparte. Pero prácticamente quedan abandonadas. ¿Sí? Sí, surgen los ejidos, ¿no? Bueno, sí, se hacen los repartos en diferentes ejidos. Aquí también fue una cosa curiosa con relación al centro. Aquí la población los peones que estaban dentro de las haciendas no aceptaban el reparto. No querían. No, fueron reacios hasta el último momento, que los mismos hacendados dijeron: si ustedes no se quedan, estaban mandando ya gente del norte para venir a instalarse en los ejidos, tomar esas procesiones. Sí, a los ejidos que ya se habían conformado. Entonces pues fue cuando deciden tomar las tierras, ¿no? Entonces quedan abandonadas las haciendas. Pues, pero prácticamente están abandonadas. El sistema productivo ya tenía tiempo que no funcionaba del todo
porque los hacendados migraron a la Ciudad de México, entonces las tierras estaban abandonadas, las instalaciones no tenían mantenimiento, entonces fue ya... Se vino abajo todo, ¿no? Complicado mantenerlo, ¿no? Arquitecta, algo más que quisiera abundar sobre este tema, algo que se nos haya pasado a mencionar sobre la época colonial en San Luis Potosí. Bueno, quizás es que actualmente las divisiones políticas de los estados separan una zona donde estuvieron haciendas relacionadas entre sí, por intercambios comerciales, movimiento de empleados. Y, por ejemplo, la hacienda de Jaral de Berrio estuvo más relacionada con esta zona del Valle de San Francisco, o la del Rincón Gallardo también estaba más incorporada a esta área, sí. Ahora está dentro de Aguascalientes, está dentro de Guanajuato, pero era parte de del sistema, sí, del sistema hacendario de esta zona, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. No hay de qué. No hay de qué. Esto es Haciendas y Conventos de México, desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente en la Facultad del Hábitat, en donde estamos mostrándoles un poco de los fundamentos de investigación acerca de la época colonial mexicana. El medio más seguro para obtener tierras y otras ventajas era formar parte del ayuntamiento, el cual controlaba las concesiones. El rey mismo había recomendado desde 1532 que en Puebla se eligieran para alcaldes y regidores a los sujetos más ricos y abonados, de preferencia conquistadores casados. Adquirieron pues cargos de regidores perpetuos los ricos encomenderos que fueron autorizados en número de 8 en 1537. De hecho, 20 años más tarde, el virrey Velasco, hallándose de paso en Puebla, dice haber averiguado: el desorden y el exceso que habéis tenido en repartir entre los vecinos de esta ciudad, principalmente entre los dichos corregidores, muchas caballerías y suertes de tierra, huertas y solares, en los términos de esta dicha ciudad, y en perjuicio de la república de ella, sin dejar para los que luego llegaron. Hubiera sido difícil volver atrás. El virrey se contentó con anular la concesión de una parte del ejido municipal al alguacil mayor y a algunos regidores. En el terreno, el poderoso Diego de Ordaz era uno de los que más se movían. Había pedido al rey nada menos que 3 leguas de tierra a la redonda, es decir, 15.000 hectáreas en la región, para plantarlas y labrarlas, pues según afirmaba, tenía intenciones de establecerse ahí de manera definitiva. Por una cédula de 1538, el virrey recibió, en efecto, la orden de darle en plena propiedad un buen pedazo de tierra, pero en esta época no se veían con muy buenos ojos las grandes concesiones. Por el contrario, se recomendaba distribuir el suelo sin excesos. Esto es en 1535. En Puebla se recomendaban pedazos medianos y no caballerías enteras. Mendoza tardó 4 años en concederle en principio un cuadrado de cuarto de legua, es decir, 150 hectáreas. Pero los indios se oponían y las autoridades no mostraban mucha prisa en hacer efectiva aquella merced. Sin duda el regidor Ordaz consideró más seguro sumar a sus numerosos lotes, o suertes, entre comillas, de tierra, los campos de sus vecinos. Así, antes de 1547, había realizado ya tan solo en el Valle de Atlisco por lo menos 26 adquisiciones diferentes de suertes. Desde 1536, estas tierras habían sido repartidas por el cabildo entre una serie de vecinos de Puebla, algunos de los cuales se las habían cedido inmediatamente a Ordaz, no obstante las cláusulas habituales que prohibían la venta o cesión antes de un plazo determinado de varios años.